día a todos, los que están aquí presentes. Saludamos a los que están allí en YouTube mirando, los que van a mirar ahora, los que mirarán después. Que el Señor les bendiga. El mensaje de hoy es un mensaje que creo que a todos nos ha tocado en algún momento de nuestra vida. Y si tuviéramos que ponerle un título sería que Dios siempre da una oportunidad. Dios siempre da otra oportunidad, siempre. Hoy escuchábamos a Julito decir que a veces nosotros no somos fieles, pero que el Señor siempre es fiel, ¿no? Él es fiel a su palabra. Y gracias a esa fidelidad que tiene Él, es que nosotros podemos estar en esta mañana alabando su nombre y escuchando su palabra y pudiendo hablar con Él. Así que les voy a invitar a abrir su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21. No lo vamos a leer todo el capítulo porque de este capítulo, de todos los versículos, podemos sacar alguna enseñanza o alguna aplicación para nuestra vida. Así que nos vamos a enfocar en algunos versículos y en el tema de hoy, que es que Dios siempre da otra oportunidad. El Evangelio de Juan, espero que lo encuentren, capítulo 21. Bueno, comenzamos leyendo el versículo 1 y nos vamos a detener un poquitito ahí. El versículo 1 dice: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. El mar de Tiberias es el mar de Galilea, es el mismo nombre para el mismo mar, Así que ahí estaban los discípulos. Y fíjense que dice, después de esto. Bueno, la pregunta es, ¿después de qué? Así que vamos a entrar un poquito en contexto para saber de qué estamos leyendo. Lo que había sucedido es que el Señor Jesucristo ya había efectuado la obra de redención. ¿Qué es eso? La obra de redención. Bueno, es el momento en el que el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario a morir por cada uno de nosotros a causa de nuestros pecados. Esa es la obra de redención. Él murió en la cruz y con su sangre, dice la palabra, nos limpia de todo pecado. Y además, no solo murió, sino que resucitó al tercer día. ¿Por qué? Porque la muerte no lo pudo retener, porque la muerte solo tiene poder sobre el pecado. Y como el Señor Jesucristo es, y en ese momento era sin pecado, la muerte no pudo retenerlo. Así que el Señor Jesucristo resucitó en gloria, en victoria, y gracias a esa obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, es que nosotros hoy podemos estar aquí alabando su nombre, porque Él nos sustituyó en la cruz del Calvario. Nosotros merecíamos la muerte a causa de nuestro pecado. Así que Él, al morir en la cruz por nosotros, nos ha librado a nosotros de la muerte que ocasiona el pecado. ¿Y cómo nos libra? Bueno, la Biblia dice que es por medio de la fe. Dios dice que nos hace justos por medio de la fe. Si nosotros creemos en la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, si creemos que Él murió por nosotros y que resucitó al tercer día, entonces esa fe depositada en la persona del Señor Jesucristo es la que nos salva. Es sencillamente eso. Así que aquí, después de esto, significa eso, que el Señor Jesucristo ya había muerto en la cruz, había resucitado y además se había aparecido a sus discípulos. Lo pueden leer en el capítulo 20, lo pueden leer en sus hogares, ahí van a poder comprender mucho mejor lo que estamos diciendo ahora. Así que bien, ese es el contexto. El Señor Jesús había aparecido ya resucitado y ya glorificado a sus discípulos y les había dicho que lo esperaran en Galilea. Así que eso es lo que hacen los discípulos, se van a Galilea a esperarlo. Bueno, lo estaban esperando allí y si leyéramos el capítulo 21, que eso lo dejo para que lo hagas en tu casa, vas a poder ver que deciden ir a pescar. Van a pescar y de pronto se encuentra con una persona que les habla desde la orilla del mar.
Y les dice si habían pescado algo y ellos le dicen que no. Después lo podés leer. Bueno, y ahí se encuentra toda una situación en la que nosotros nos vamos a enfocar en un ratito. Pero el capítulo 21 están los discípulos en el mar de Galilea, en el mar de Tiberias, y van a pescar. Y dice que el Señor Jesús se manifestó otra vez. Ya se había manifestado previamente y ahora se manifiesta otra vez allí en el mar. Eso lo vas a poder leer después en tu casa. Y fíjense el versículo 2, lo que dice. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo. Dídimo significa gemelo, es el significado de la palabra dídimo. Estaba Natanael, el de Caná de Galilea. Estaban los hijos de Zebedeo. Los hijos de Zebedeo eran Juan y Jacobo. Y otros 2 de sus discípulos. Entonces, acá me gustaría que hiciéramos un poco de detenimiento y pudiéramos ver. Los discípulos, no eran todos los discípulos los que estaban aquí en el mar, solamente había 7. De esos 7, 2, aparentemente por lo que uno lee en los originales, no eran los apóstoles, eran 2 discípulos, pero no los apóstoles, esos que dicen otros 2 de sus discípulos, que no da el nombre. Y a mí me gustaría que pudiéramos ver un poquito la vida de estas personas que estaban aquí, de una manera sencilla, rápida, y que lo pudiéramos ver porque tal vez podamos sentirnos identificados con alguno de estas personas, o tal vez conozcamos a personas en las cuales podemos identificar con la vida de ellos, ¿no? Y voy a empezar dice el versículo 2, empieza por Simón Pedro, pero yo voy a empezar por Tomás. A Pedro lo dejo para más adelante. Tomás, llamado el Dídimo. Tomás es de esas personas que si no ven, no creen, ¿no? Seguramente alguno de nosotros o nosotros mismos en algún momento hemos dicho así, no, yo si no lo veo, no lo creo, ¿no? Tomás era así, de esas personas. Esas personas que dicen, bueno, yo voy a creer en Dios si Dios baja, me habla, mientras me habla, me sana de una enfermedad que tengo o sana algún familiar, y mientras me sana, me hace volar por el aire y de paso que me baje $1.000.000, entonces ahí yo voy a empezar a creer en Dios, ¿no? Y eso dicho de una manera exagerada, pero hay muchas personas que son así, que si no ven, no creen. Y Tomás era uno de ellos. Lo podemos ver en el capítulo 20, en el versículo 25. A Tomás le dicen, vino el Señor, y Tomás le dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Esa es la respuesta de Tomás, ¿no? Bueno, si no lo veo, no lo creo. Y tal vez hoy que estás escuchando o que conozcas a alguien, te puedas sentir identificado con Tomás. Ahora, claro, el Señor Jesús se aparece a Tomás y le dice, mira Tomás, mis manos, podés poner tus dedos, podés tocar mi costado. Y bueno, y Tomás cuando tiene ese encuentro personal con Cristo, no le queda otra que decir, Señor mío y Dios mío. Entonces Jesús le dice, porque viste, Tomás, creíste. Bienaventurados son los que sin ver creen, ¿no? Así que nosotros somos bienaventurados, porque nosotros no lo hemos visto en forma física al Señor Jesús, pero sin embargo creímos y creemos en el Señor Jesús. Y esa es una bienaventuranza. Por eso me gustaría que pudieras entender que aunque no veas al Señor Jesús de manera física, de forma física, puedas creer en Él y en la obra que hizo en la cruz del Calvario. Así era Tomás, los que tienen que ver para creer. Luego estaba Natanael, dice Natanael, el de Caná de Galilea. Para leer la historia de Natanael hay que ir al mismo Evangelio de Juan, al capítulo 1, pero eso te lo dejo a vos para que lo leas después. Si tenés curiosidad, lo podés leer. En el capítulo 1 de Juan vas a ver lo que pasó con Natanael. Pero Natanael es de esas personas que son desconfiadas. Son esas personas que buscan algo espiritual de una manera sincera,
Natanael sabía que iba a venir el Mesías. Natanael sabía, conocía de que alguien iba a venir a libertar a su pueblo. Pero cuando le dicen a Natanael, mirá, lo encontramos, es el Mesías, a Jesús, Natanael le dice, ¿de Jesús y de dónde es? Y es de Nazaret. Y Natanael le dice, de Nazaret va a venir algo bueno, ¿no? Son esas personas que cuando nosotros le hablamos, es como que ellos saben que está Dios, que existe Dios, pero cuando uno le habla de Jesucristo, ya me venís con la religión, ya me venís con eso. Lo que querés hacer es hacerme evangelista, ¿no? Hemos conocido personas así seguramente. Bueno, Natanael era de esas personas. Hasta que Natanael tiene el encuentro con Jesús y ahí su vida cambia, ¿no? Luego tenemos a Juan y a Jacobo. Fíjense que dice los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. Bueno, los hijos de Zebedeo eran de esas personas que le pones un fósforo al lado y explotan como si fuera un cartucho de dinamita. Eran los barra brava de los discípulos, podríamos decir. Ellos enseguida, en un momento, cuando Jesús quiere ir a Samaria para preparar la Pascua y los samaritanos no quieren que Jesús vaya, le dicen, Señor, ¿querés que bajemos fuego del cielo y los consumamos como Elías? Sí, eran tremendos, ¿no? Eran bravísimos, ¿vieron esas personas que cuando se enojan, pero se enojan mucho, pero como que explotan, ¿no? Bueno, nos podemos sentir identificados muchos, creo, ¿no? Bueno, Juan y Jacobo eran así, ¿no? Jesús les había llamado los hijos del trueno, así que fíjense cómo eran, ¿no? Eso lo podemos ver en Lucas 9, es cuando ellos dicen que baje fuego del cielo, y en Marcos 3, cuando Jesús le dice los hijos del trueno, les pone ese sobrenombre. Eran bravísimos, no había que meterse con ellos porque había pelea seguro, ¿no? Muy bien, y después estaban los otros, los dos discípulos. Y acá podemos ver de dos maneras esto, los dos discípulos. No se nos nombran, no tienen nombre. Parece que no fueran importantes, ¿no? Y podemos verlo de enfocarlo de dos maneras. Son esas personas que son importantes, están, pero que nadie las ve, ¿no? ¿Esos vieron cuando en la tele dicen los que están detrás de cámara? Bueno, los detrás de cámara, ¿no? Los que no se ven, pero están y son importantes. Esa sería una manera de verlo. Pero otra manera de verlo sería esas personas que se creen que no son importantes, que se creen que no son nada, ¿no? Porque como no tienen nombre, y todos sabemos que el nombre es importante, ¿no? Cuando le dan un diploma a alguien o se recibe de algo, quiere que en el diploma esté su nombre, porque se recibió, es importante, ¿no? Entonces se pone el diploma en la pared o se pone la plaquita de bronce en el frente de la casa, porque tiene un nombre, ha hecho algo importante. Sin embargo, estos no tenían nombre, no se sabe quiénes son, ¿no? Y como estamos en el tema de que Dios da otra oportunidad, sería importante que nosotros pudiéramos darnos cuenta de que somos importantes a la vista de Dios. Para Dios somos importantes, que va más allá de de cómo nosotros nos veamos. Lo que importa es cómo Dios nos ve. Así que lo importante es eso, es que nos sintamos realmente importantes, porque Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Él vino a morir por mí. Si yo no me siento importante, si yo creo que no valgo nada, que no soy gran cosa, bueno, eso es un error de pensamiento, porque el Señor Jesucristo vino a morir por mí, por mis pecados, para que yo pueda tener vida eterna y poder tener paz para con Dios. Así que tenemos a Tomás, que si no ve no cree, tenemos a Natanael, el desconfiado, tenemos a los hijos a Jacobo y a Juan, los que enseguida son como leche hervida, ¿no? Que saltan, que se enojan enseguida fácilmente. Tenemos a estos dos discípulos, que no sabemos los nombres. Pero sin embargo, si nosotros leyéramos el capítulo 21, vamos a ver que todos ellos comieron con el Señor Jesús, desayunaron con el Señor Jesús. Y no solo eso, el Señor Jesús había hecho el desayuno.
Lo podés leer en tu casa luego. El Señor Jesús hizo el desayuno y lo preparó para ellos. Y ellos pudieron participar de la comunión con el Señor. Pudieron estar todos juntos. Diferente carácter, diferente temperamento, diferentes personalidades, pero todos estuvieron con el Señor. Y sería bueno que pudiéramos comprenderlo. Bueno, yo soy de esta manera, pero puedo estar con el Señor. Y el Señor me acepta. El Señor vino a morir por mí en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados. Y luego lo tenemos a Pedro. Pedro sería, podríamos decir, esos extremistas emocionales. Esos que son un sub y baja emocional, ¿no? Espiritual. Un día están allá arriba, adoran, están con todo, están con el Señor, yo no te voy a dejar, no te voy a abandonar. Y otro día están acá abajo, porque bueno, pasó algo, sucedió algo que nos bajó espiritualmente, ¿no? Sube, baja. Y nos podemos sentir identificados muchos de los que estamos aquí, ¿no? Así que, ¿qué pasó con Pedro? ¿Por qué yo digo de sub y baja? Bueno, eso sí lo vamos a leer. Vamos a Mateo, al Evangelio de Mateo, al capítulo 16. Miren lo que sucede con Pedro. Y cómo nosotros podemos llegar a sentirnos identificados también con él. Algunos con Tomás, otros con Natanael, otros con Juan y Jacobo, tal vez con varias cosas de ellos. Capítulo 16, versículo 16 de Mateo. El Señor Jesús hace una pregunta y dice, ¿ustedes quién dice que soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo estaba, pero allá arriba, estaba agrandadísimo. Cuando el Señor Jesús le dice eso, bueno, no cabía, el saco no le cabía, porque estaba allá, en el Subi, arriba de todo, en la montaña rusa allá arriba. Y fíjense lo que sucede luego en el versículo 22. El Señor Jesús les dice que tiene que ir a la cruz y que tiene que morir, que es necesario que pase eso. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y fíjense la respuesta del Señor. Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Chao, lo bajó, ¿no? Estaba allá arriba y de pronto lo bajó. Y esto es lo que pasaba con Pedro, ¿no? Pedro era de esas personas que decían, Señor, si sos vos, mandá que yo camine por el agua. Y el Señor le decía, vení, y él caminaba, no tenía drama. Era así. Pero claro, cuando empezó a ver el agua, empezó a tener miedo y se empezó a hundir. Y muchas veces nos pasa, ¿no? A veces estamos muy arriba, muy bien con el Señor, y de pronto nos venimos abajo, ¿no? Pero lo importante es que Dios siempre da otra oportunidad. Tenemos la posibilidad de poder ser equilibrados y de poder en Cristo tener una vida espiritual que sea, digamos, equilibrada, pareja, ¿no? Que no estemos ni allá ni acá, que vayamos bien en nuestra vida, ¿no? Que seamos, hoy decía Sergio, maduros. De eso se trata la madurez espiritual, ¿no? Ahora, fíjense, como decíamos recién, todos distintos, todos, pero todos estuvieron con el Señor Jesús. Y así somos todos, ¿no? Todos distintos, pero todos podemos estar con el Señor Jesucristo compartiendo de Él y teniendo la vida eterna. Y ahora volvemos al Evangelio de Juan, al capítulo 21, pero vamos al versículo 15. Vamos a tener que saltear ahí algunos versículos. Y el versículo 15 dice, cuando hubieron comido ese desayuno que hablábamos recién, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos.
Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Versículo 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Por qué el Señor Jesús le pregunta 3 veces a Pedro: ¿me amas? Bueno, ¿qué había pasado con Pedro? Vamos a Marcos, al Evangelio de Marcos, rápidamente. Pasamos por Lucas y llegamos a Marcos, al capítulo 14 y al versículo 26. Acá vamos a comprender por qué el Señor Jesús le dice: ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, te amo. Luego vamos a ver que la palabrita no es te amo, sino que es otra palabrita. Versículo 26 del capítulo 14 de Marcos. Dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Eso fue lo que pasó con Pedro. Pero no solamente con Pedro, pasó con todos. Porque el versículo 27 dice el Señor Jesús: todos os escandalizaréis de mí. Esa palabra escandalizar tiene el significado de sufrir tropiezo, en la fe. Y yo me hacía esta pregunta y hago esta pregunta, ¿no? ¿Acaso nosotros en algún momento de nuestra vida no nos hemos escandalizado del Señor Jesús? ¿No hemos sufrido tropiezo en nuestra fe? ¿Acaso no nos ha dado vergüenza en algún momento hablar del Señor Jesús? ¿En nuestro trabajo, en nuestra familia? Cuando nosotros hemos decidido pecar, ¿acaso eso no significa escandalizarnos de Él? Es una pregunta, ¿no?, para que reflexionemos, porque aquí dice: todos os escandalizaréis. Claro, Pedro, como era el impulsivo, el que iba al frente, dijo: no, Señor, todos se van a escandalizar, pero yo no. Y el Señor Jesús le dice: vos me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante 2. Y así fue, ¿no? Todos sabemos la historia de Pedro. Cuando estaba allí en el patio, le dicen: ¿Vos estabas con Jesús? No, yo no estaba, yo no lo conozco. 3 veces le dijeron. Y él 3 veces negó. Y 2 veces cantó el gallo. Todo lo que el Señor Jesús le había dicho. Fíjense el versículo 50 de este mismo capítulo. Estaba Jesús, ya lo vienen a arrestar. Y dice: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y así somos, ¿no? ¿Cuántas veces lo dejamos al Señor y huimos? Ahora, qué hermoso. Volvemos a Juan, capítulo 21. A los versículos 15 en adelante. Y qué hermoso que el Señor Jesús se haya encontrado con Pedro, lo haya venido a buscar, ¿no? Imaginemos cómo estaría Pedro cuando Pedro le negó. Dice la palabra de Dios que él lloró, y dice que lloró amargamente, porque él se dio cuenta de lo que había hecho, ¿no? Y qué importante es darnos cuenta de nuestro pecado. Qué importante es, porque todos fallamos,
Todos somos humanos, todos somos imperfectos. Nadie puede decir que es perfecto, y menos delante de Dios. Y qué importante es que cuando pecamos, darnos cuenta de nuestro pecado y tener conciencia de que hemos pecado contra Dios, contra el Santísimo Dios, ¿no? Qué bueno que tuviéramos la conciencia que Pedro tuvo en ese momento. Él lloró amargamente, cosa que no la tuvo Judas. Cuando Judas lloró, lloró de remordimiento, no lloró de arrepentimiento. Y esa diferencia es muy notable, muy importante, porque Judas jamás se arrepintió delante de Dios de lo que había hecho, teniendo la posibilidad de hacerlo. Sin embargo, Pedro sí, Pedro se arrepintió delante de Dios. Y en Pedro hubo lágrimas de arrepentimiento, hubo sinceridad en el arrepentimiento y ocasionó vergüenza delante de Dios. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando pecamos y nos da vergüenza volver. Nos da vergüenza ir a Dios y pedirle perdón. Creemos que Él no nos va a perdonar. Lo conocemos tan poco que pensamos que Él no nos va a perdonar, que nos va a castigar por nuestro pecado. Y sin embargo, todo lo contrario. Aquí Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Claro, cuando el Señor Jesús le pregunta eso, le está hablando del amor, pero del amor en el cual Dios piensa, ¿no? Nosotros tenemos un pensamiento a veces erróneo del amor. Pensamos que el amor es estar enamorados, ¿no? El otro día escuchaba a un pastor decir que Dios estaba enamorado de nosotros y que por eso nos buscaba. Pero esa palabra no cierra bien con el significado del amor, porque para Dios el amor significa básicamente tres cosas: compromiso, voluntad y obediencia. Entonces cuando el Señor Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Y Pedro qué le iba a decir? En esta traducción dice, sí, Señor, te amo, pero la palabra real en el original es, Señor, te quiero, te tengo aprecio. Ese es el significado real. Entonces Pedro dice, y Señor, ¿qué te voy a decir? Que te amo si yo te negué. Pero sí, te quiero, te tengo aprecio porque yo estoy acá, te sigo. Aunque sea a los golpes, a los tumbos, pero estoy. Y el Señor Jesús le dice, 3 veces me amas. Y Pedro las 3 veces le vuelve a decir, Señor, yo te quiero, no te puedo decir te amo. Y así, en esa situación podríamos estar nosotros, ¿no? Cuando pecamos, cuando hemos roto la comunión con Dios, pero queremos volver, queremos nuevamente estar en comunión con Él, queremos volver a orar, queremos volver a vivir con Él, a leer su palabra, a ir a trabajar gozoso, con el gozo de la salvación, a estar en nuestro hogar, en nuestra familia, pero nosotros sabemos que somos falibles, que somos limitados en nuestro amor. Sin embargo, Dios no nos reprocha, porque Él nos conoce, Él sabe cómo somos. Allí estaba Tomás, estaba Natanael, estaban Jacobo y Juan, y allí podríamos estar nosotros también. Y si el Señor nos preguntara, ¿me amas? Nosotros creo que no podríamos ser hipócritas y decirle, sí, Señor, yo te amo, yo doy mi vida por vos. Pero sí le podríamos decir, Señor, yo te quiero. La palabra de Dios dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y esa es una obra que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y esa es la obra que Él hace en la cual nosotros podemos estar comprometidos con Él. Podemos de nuestra propia voluntad demostrarle el amor a Dios que tenemos por Él. Y podemos en obediencia actuar por amor con Él. Entonces cuando nosotros comprendemos que el amor no es solamente romanticismo, no es esas mariposas en la panza, ¿no? Como decimos, sino que nos damos cuenta que el amor es mucho más profundo, porque es lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Él se comprometió para salvarnos. Él obedeció a su Padre estando con la naturaleza humana aquí en la tierra. Él se sujetó totalmente al Padre, no hacía nada sin que el Padre le dijera. Y además
tuvo la voluntad de morir en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Compromiso, voluntad y obediencia. Eso es el amor para Dios. No es tan solamente decirle, Señor, yo te amo y te quiero y te alabo, sino que cuando llega el momento de demostrar el amor, que podamos acordarnos. Compromiso con Dios, en la voluntad de amarle y la obediencia a su palabra. Entonces cuando Dios me dice, no lo hagas, no lo tengo que hacer. Ahí estoy demostrando el amor. Somos falibles y caemos y nos equivocamos. Y Dios tiene un proceso para nuestra vida, porque Él comienza la obra de salvación cuando nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Pero después nuestra vida continúa y ahí viene el proceso de Dios en nuestra vida. Entonces, si yo era como Tomás, que si no veía no creía, comienzo a cambiar, porque ahora comienzo a ver a Dios de otra manera, lo veo en su palabra, lo veo en las cosas que pasan a mi alrededor, lo veo cómo Él me da gozo en medio de la prueba, lo veo cómo Él me fortalece cuando estoy pasando situaciones difíciles, lo veo cómo Él me ama cuando yo peco y le pido perdón por mis pecados, lo veo cómo Él me perdona, lo veo, lo empiezo a ver, porque mis ojos espirituales han sido abiertos. Y tal vez sea como Jacobo o como Juan, ¿no? Que enseguida exploto, que me enojo. Sin embargo, cuando sucede algo que me haga explotar, me voy a frenar. Voluntariamente me voy a frenar. Porque la palabra de Dios me dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no hagas que al otro día también sigas enojado. Eso significa. Enojarse es algo natural, pero aquí el enojo es el enojo de la ira, ¿no? Porque todos sabemos qué sucede cuando estamos airados. No la pensamos bien, no somos conscientes a veces de lo que hacemos. No tenemos control de la situación, porque estamos airados, nos sobrepasa. Y el Señor hace el proceso en toda nuestra vida de calmarnos. Pero claro, tenemos que nosotros dejarle, porque está nuestra voluntad y nuestro compromiso y nuestra obediencia aquí, demostrada en el amor que nosotros le tengamos a Dios. Ya vamos terminando, ya son 11:05. En Mateo capítulo 16, versículo 24, ese te invito a que lo leas. Yo lo tengo acá anotado, pero lo voy a buscar. Capítulo 16, versículo 24. El Señor nos confronta con su palabra y nos hace ver de qué manera nosotros tenemos que actuar para demostrar el amor por Él. Dice así: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Voluntad, obediencia, están aquí totalmente relacionadas y compromiso con el amor que le debemos tener al Señor. El Señor hizo todo por nosotros y nos ha salvado. Y sabemos que en nuestra vida tenemos que ir madurando y creciendo. Pues bueno, tenemos que comprometernos con el Señor, a querer hacerlo, a querer obedecer su palabra, a tener un compromiso con Él y a obedecerle y a poner nuestra voluntad en ello. El Señor dice que tome cada uno su cruz. La cruz es aquello que nos separa de Dios. La cruz es aquello que no permite que tengamos comunión con Dios. Así que la cruz, más que los problemas que podamos llegar a tener, así sea enfermedad, sea lo que fuere, sea problemas de trabajo, más que el problema en sí, la cruz es cómo reacciono yo ante el problema. ¿Qué hago yo cuando tengo un problema? ¿Me desespero? ¿Tengo poca fe? ¿Me enojo? ¿Me creo que no soy importante? ¿Me creo que no valgo nada? ¿Cómo actúo yo? ¿Cómo actúa mi corazón, mis sentimientos, mis emociones cuando estoy en el problema? Bueno, esa es la cruz.
cuando yo actúo mal, digamos, cuando lo que hago me separa de Dios o me hace perder la comunión con Dios, es ahí a donde yo me tengo que dar cuenta que ahí está mi cruz. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Él resucitó de la cruz. Él no quedó en la cruz. Así que nosotros tenemos que resucitar juntamente con Él. Allí en Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, lo vamos a leer, no me quiero equivocar, me acuerdo ahora, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Esto sería bueno para estudiarlo en otro momento, pero lo leemos. Fíjense lo que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mi ego, mi yo, mi reacción, como soy, está juntamente crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que hago cotidianamente en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que, hermanos y amigos, no nos quedemos con, bueno, yo soy así como soy, ¿qué le voy a hacer? Yo ya soy así, no voy a cambiar. Eso no va en la mente de Dios. En la mente de Dios va, bueno, yo soy así, me tengo que dar cuenta cómo soy, me tengo que dar cuenta que no es lo que a Dios le agrada, que no estoy demostrándole el amor a Dios y tengo que cambiar. Y para cambiar tengo al Espíritu Santo, porque Él es el que me ayuda a cambiar. Y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Dios tiene sus procesos, Dios siempre da otra oportunidad. Somos responsables de cómo dejamos a Dios obrar en nuestra vida. Somos responsables. Eso lo tenemos que saber. Y si alguna persona que todavía no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, alguna persona que todavía vive en su manera y se cree que así vive bien y que no le ha hecho mal a nadie y que por eso va a entrar al cielo, bueno, Dios le dice que está equivocado. Que al cielo se entra o a tener paz con Dios se entra únicamente por medio de Jesucristo. De reconocer esa obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, de pedirle perdón por sus pecados y de aceptarlo como su Salvador. De esa manera uno puede vivir en paz para con Dios. Luego Dios hace el proceso de cambio en uno, pero la manera para entrar en la presencia de Dios es a través y únicamente de Jesucristo. Así que el Señor nos bendiga, que nos ayude a meditar en esto y que, bueno, que podamos ir madurando cada día un poquito más hasta el día en que estemos frente a Él, cara a cara. Amén.